Bueno, buenas noches. Agradecemos la invitación que nos hace el programa de dermatología de la Universidad del Bosque para hablar esta noche de artritis psoriática. La idea es que el grupo de reumatología que estamos a cargo en este momento como instructores del programa de dermatología de la Universidad del Bosque queremos profundizar en los temas de artritis psoriática, tanto en diagnóstico y tratamiento, para lo cual vamos a hacer la primera parte, que vamos a hablar del diagnóstico y seguimiento oportuno de artritis psoriática, y la segunda intervención que hará la doctora Diana Gil en cuanto al tratamiento y actualización del mismo. ¿Qué tenemos en este instante? La artritis psoriática, con su componente tanto de la parte de psoriasis cutánea, que puede ser tanto en los diferentes patrones que tenemos, tanto de la artritis de la psoriasis de componente en cuero cabelludo, en la parte de psoriasis en gota o el compromiso unguial, puede estar y puede involucrar a lo que es la parte de compromiso articular, tanto axial como periférico. Este compromiso que lo vemos usualmente en psoriasis es un compromiso que puede estar relacionado directamente a que los pacientes con psoriasis pueden hacer afectaciones de diferente tipo e inclusive pacientes que tienen compromisos de espondiloartropatías axiales o periféricas en algún momento podrían hacer también un componente cutáneo. Esto debemos tenerlo en cuenta y debemos valorarlo muy bien porque estas pacientes pueden en algún momento desarrollar la enfermedad y su comportamiento ser diferente. Todo paciente con psoriasis, al momento en que nosotros vamos a valorarlo, debemos tenerlo en cuenta y debemos asegurarnos o valorar de que no tenga una afectación articular. Siempre vamos a preguntar o vamos a tener dentro del abordaje que vemos de los pacientes la experticia de preguntar si ese componente hay afectación dolorosa, si hay componente de dolor o inflamación articular periférica o dolor axial como dolor en las caderas, dolor en columna y supremamente importante la presencia de entesopatía, que es sobre todo ese dolor que se presenta posiblemente en el Aquiles, en rodillas, en la parte de las pesancerina o en algunas partes de puntos dolorosos en brazos. Cuando nosotros vemos la incidencia de la artritis psoriática no es nada despreciable, tenemos, o sea, 6.59 según algunos datos por 100.000 habitantes, con una prevalencia de artropatía inflamatoria de los pacientes que realizan psoriasis, o sea, de los pacientes que tienen ya una psoriasis cutánea, entre el 7 y 25% de los pacientes van a desarrollar una artropatía psoriática. Esto quiere decir que un cuarto de esos pacientes posiblemente podrían tener en el diferentes espectros de la enfermedad algo de componente inflamatorio. La prevalencia de la artritis psoriática periférica posiblemente sea un poco más prevalente que el compromiso axial. Nosotros usualmente en psoriasis el compromiso axial, o sea, de columna vertebral y de sacroiliacas, es más bajo y muchas veces silente, o sea, no es tan llamativo como en espondilitis anquilosante, en el cual es mucho más prevalente o mucho más impactante el dolor que se presenta. Lo más clásico que tenemos es que usualmente tenemos al paciente con artritis psoriática, perdón, con psoriasis cutánea y que en el desarrollo del tiempo, que usualmente es en los primeros 10, 12 años, va a desarrollar un cuadro de artropatía. Pero también tenemos el caso de pacientes que los desarrollan simultáneamente, es un poco menos prevalente, pero hacen el debut tanto articular como cutáneo y menos frecuente el paciente que tiene afectación inicialmente articular, que posiblemente terminamos clasificándolo como una artropatía indiferenciada y con la evolución del tiempo va a desarrollar el componente cutáneo de artritis psoriática. Cuando nosotros vemos, pues acá tenemos un cuadro de una psoriasis que estamos expresando severa y vemos el espectro que tenemos. Pero tenemos que tener en cuenta que no toda afectación articular es por psoriasis y a pesar de que el paciente con psoriasis tiene el riesgo, también tenemos que tratar de diagnosticar que no tenga una asociación o otras enfermedades. ¿Por qué? Porque el paciente también puede comprometer y tener enfermedades degenerativas, sobre todo como artrosis. Lo más clásico de la artrosis y que de pronto no está
valorado en lo que es artritis psoriática es el componente de risartrosis. Cuando tenemos el componente de la afectación de la primera metacarpofalángica, usualmente eso es muy de enfermedad degenerativa. Y si vemos nódulos de Geverdén o otras alteraciones, pues posiblemente lo que tenemos, estamos más al frente de un cuadro de artrosis. El componente de muñeca, usualmente lo que estamos mirando es pacientes con artritis reumatoidea, artrosis o artritis infecciosa, sobre todo la artritis gonocóxica, y enfermedades por depósito de cristales como pseudogota y gota, que pueden hacer afección de este grupo articular. Las metacarpofalángicas, usualmente cuando nosotros las estamos mirando, es la patología que más nos hace pensar es en artritis reumatoidea. Y en algunos pacientes, sobre todo adultos mayores, que pueden hacer cuadros de gota poliarticular. Generalmente en artritis psoriática esta articulación es respetada, pero en cuadros ya severos o más establecidos, pues puede ser comprometida. No es un sin qua non de que no podemos hacer o no podemos tener compromiso de artritis psoriática. Pero lo más clásico y llamativo que tenemos de la artritis psoriática es el componente de las interfalángicas, tanto proximal como distal, que es lo que nos hace pensar que estamos ante un cuadro de artritis psoriática. Más aún cuando ese compromiso es asimétrico, cuando compromete principalmente una mano y la otra la respeta, o el componente es más hacia solo un dedo y los otros están respetados. Ese compromiso asimétrico no, es más de una artritis psoriática. Las formas que tenemos de artropatía psoriática son diversas. La forma clásica, como siempre la tenemos, es un componente oligoarticular asimétrico que compromete manos y pies y usualmente acompañada de dactilitis. La presencia de la poliartritis simétrica, que simula mucho una artritis reumatoide, que puede comprometer incluso muñecas y metacarpofalángicas, no es la más prevalente. Y lo que nos haría el diagnóstico de una artritis psoriática sería el componente articular importante que tenemos o el componente de psoriasis en uñas. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes también podrían ser el diagnóstico diferencial de una artritis reumatoide seronegativa. El compromiso de la interfalángica distal y el compromiso con cambios unguiales, como vemos, es lo que usualmente tenemos como forma clásica. Lastimosamente, no es lo más frecuente que se mire, porque tenemos un poco más el componente oligoarticular asimétrico, pero ese componente, como yo les mostraba en la gráfica, de tener la afectación de la de la interfalángica distal, es casi que nos hace siempre pensar y descartar artropatía psoriática. Y el otro componente que tenemos grande es el de la espondilitis o el componente axial. Generalmente hay componente unilateral sacroiliaco. Siempre o casi siempre vemos compromiso del periférico que está acompañando el compromiso axial. Les había dicho que el compromiso axial en artropatía psoriática no es tan llamativo como lo que es en espondilitis anquilosante, y el dolor generalmente no es tan incapacitante. Entonces, algunas veces lo pasamos por alto y no lo estudiamos a profundidad. Se acompaña de la presencia de HLA-B27 y siempre también tenemos que mirar que no tenga asociación con una enfermedad inflamatoria intestinal y con uveitis, porque recordemos que estas patologías son un componente de la enfermedad de espondiloartropatía seronegativas. Aquí estoy mostrando esta forma clásica que es el componente distal, que muchos pacientes terminamos diciendo es que lo que estamos viendo son nódulos de Geverdén que están inflamados y algunas veces le ponen unas goticas de esteroide, e inclusive se pueden infiltrar esos nódulos y pasan, porque puede ser silente. Ojo en esos pacientes que son muy recurrentes con componente muy inflamatorio que comienzan a ser aditivos y evaluar muy bien la parte cutánea. Esto sobre todo para las personas de atención primaria y para nosotros como reumatología, que estar pendientes de la afectación de piel, porque para las personas que están entrenadas en dermatología, pues es más bien que los pacientes que tengan un componente cutáneo, mirar muy bien manos y ver que no tengan afectaciones de este tipo, que para que no sean remitidos prontamente a reumatología. En artritis psoriática no solo
vemos la parte de manos, sino que es muy importante ver el componente de pies. Algunos pacientes con artritis psoriática, a diferencia de la artritis reumatoide, su componente o debut podría comenzar en pies. Entonces uno tiene que estar muy pendiente y ver que no tengamos cambios inflamatorios, sobre todo de dactilitis, como vemos en estos pies, que uno hace pensar en artropatía psoriática. Si nosotros dejamos progresar una artropatía, no tenemos, pues usualmente vamos a llevar a unas fases muy severas, que es la artritis mutilans, que con las terapias que tenemos hoy y que la doctora Gil nos va a profundizar más adelante, pues esto ya no lo vemos frecuentemente. O sea, estos eran pacientes en los cuales con los tratamientos estándar que tenemos de artropatía psoriática, pues progresaban, iban a una destrucción y a cambios permanentes. Es una enfermedad realmente que si no se trata, poder llegar a ser muy discapacitante y con cambios estructurales muy severos que realmente podrían ser peores que lo que vemos en artritis reumatoide. Acá les estoy mostrando los cambios de entesopatía que debemos ver aquí en un Aquiles, ese engrosamiento asimétrico que vemos, esa sinovitis de tobillos que deben también hacer pensar en componente inflamatorio articular. Evaluar muy bien en artropatías la presencia de compromiso oftalmológico, usualmente de uveitis, ojo rojo, visión borrosa, dolor ocular que se presente en estos pacientes. Interrogarle, preguntarle, algunas veces estos pacientes no consultan a oftalmología porque su componente no es tan severo y comienza a ser un poco migratorio hasta que verdaderamente comprometen clínicamente para que necesiten consulta. Pero uno debería preguntarles a estos pacientes si han tenido compromiso ocular de ojo rojo o visión borrosa para pensar y enviarlos a oftalmología para valorar que no tengamos cambios secuelares en ojo. Y la otra prevalencia importante que tenemos es que debemos considerar que como es un espectro, tenemos que también valorar la parte de compromiso gastrointestinal. No todos están hacia la parte de enfermedad inflamatoria tipo colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, y hay algunos pacientes que inclusive pueden hacer cambios similares a un colon irritable, que cuando uno hace colonoscopias puede encontrar cambios inflamatorios en colon que podrían ser de fases iniciales. Entonces, siempre preguntar en ellos. A nivel de laboratorio, pues la artropatía psoriática usualmente uno considera que es cero negativa, pero en baja probabilidad o prevalencia tenemos una cero positividad tanto a factor reumatoide como citrulina. No a títulos bajos, inclusive algunos pacientes pueden tener títulos altos. Acá, ¿qué es lo que nos hace diagnóstico? La parte clínica del compromiso y la afectación cutánea para hacer la diferencia con artritis reumatoide. Como es una enfermedad inflamatoria, vamos a ver reactantes inflamatorios, BCG, PCR, la prevalencia del HLA CB6, que es usualmente asociado a compromiso cutáneo, y el HLA-B27, sobre todo para compromiso axial. Cuando vemos y queremos evaluar el líquido articular, porque muchos de estos pacientes también tenemos el compromiso oligoarticular de grandes articulaciones y nuestro diagnóstico diferencial es hacia una artropatía por cristales, lo que vemos es un líquido inflamatorio con no más de 5.000, 3.000 células de polimorfonucleares y sin cristales en el momento de valoración. Y es lo que nos hace el diagnóstico diferencial de artropatía psoriática. En cambios radiológicos me voy a detener un poquito. Y cuando nosotros miramos estos pacientes, lo que nosotros queremos mirar, y lo pueden hacer ustedes, es pedir una radiografía tanto de manos y de pies y tratar de valorar estos cambios. Aquí estoy mirando y que son unos cambios muy tempranos de periostitis, en los cuales veo que la falange comienza a perder esa característica bicóncava y se comienza a hacer más una falange como cuadrada, y el periósteo al estar inflamado se vuelve más radioopaco, o sea, lo vemos, perdón, radiolúcido, que lo vamos a ver con ese cambio de blanquecino que vamos a ver en la falange. Si ustedes se dan cuenta y comparan la falange del tercer dedo con la del cuarto, pues vemos que esta es una falange blanca que se llama un dedo en marfil. Y esto es lo que nosotros consideramos que son cambios muy tempranos de artritis psoriática. Si nosotros seguimos mirando, pues acá lo que estamos viendo son cambios en reducción del espacio, sobre todo en interfalángica distal, y cambios erosivos
que lo están mostrando acá la flecha, estas erosiones que usualmente son más periféricas, a diferencia de la artritis reumatoide que usualmente las hace intraarticulares, con neoformación, que son estos cambios o estos ganchos que logramos mirar en el paciente. Si comenzamos a progresar, pues miremos esta fotografía, esta progresión que vemos del paciente que comenzamos a hacer cambios inflamatorios, comienza a perder como la parte erosiva que se comienza a hacer de la articulación, comienza a haber un despulimiento del penacho y posteriormente lo que vemos la deformidad en lápiz, que ya es un cambio muy inflamatorio por unas erosiones que se presentan en la parte distal de la mano. Y estos cambios, cada vez que veamos neoformación y que vemos erosiones y ganchos o neoformación en las falanges, pues lo que estamos viendo es que debemos considerar psoriasis. Y aquí aún más estos cambios de inflamación que estamos viendo en el dedo con estos neoformación que se presenta usualmente en donde se inserta el tendón. Si lo estamos viendo, usualmente aquí tendríamos una fase de insertación y aquí estamos viendo cómo comienza a neoformar hueso. Y por último tenemos los cambios ya pues de artritis mutilans, que esos cambios tan severos, esas erosiones tan groseras que se pueden ver, usualmente que son tanto articulares como periféricas, pues esto es lo que estamos pensando en un cuadro de artritis psoriática. La radiografía además en pies nos ayuda también a mirar los cambios periarticulares y aquí estamos viendo este espolón o calcificación de Aquiles y también podemos acompañar de espolón calcáneo. Y en el compromiso axial, lo que estamos viendo son cambios de sacroileitis. Si ustedes dan cuenta, aquí la cuenca de la sacroiliaca se ve tanto anterior como posterior, la estamos viendo respetada con un espacio adecuado. Y aquí estamos viendo un cuadro que es más una esclerosis unilateral muy asimétrica. Ese componente asimétrico es lo que principalmente nos hace pensar en artritis psoriática. En columna vertebral, tanto dorsal como lumbar, lo que estamos, a diferencia de lo que es la espondilitis anquilosante, que vemos unos osteofitos delgados, pequeños, lo que vemos en artritis psoriática son estos ganchos gigantes, que algunas veces también simulan cambios de osteoartrosis, con dolor lumbar, cambios inflamatorios periféricos, y esto que veamos, usualmente lo que estamos pensando es en artritis psoriática. La ecografía articular cada vez tenemos más advenimiento y es mucho más fácil de hacer, menos invasiva, menos mórbida. Entonces lo que tratamos de mirar es si en las articulaciones vemos ese flujo Doppler que nos está hablando de inflamación, engrosamiento o sinovitis para ver también entesopatía o tenosinovitis y también podemos ver las erosiones que se presentan. Y últimamente, por ejemplo, en uña se ha hecho muchos estudios en los que se ve un engrosamiento de la matriz unguial, que son un cambio distintivo de forma de artritis psoriática temprana. Aquí les estoy mostrando en esta ecografía cómo en esta parte normal una fascia plantar se ve delgada, pero aquí la vemos este engrosamiento y estos también cambios que nos hace pensar en un cuadro inflamatorio. Actividad Doppler sobre esas mismas articulaciones, o aquí estamos viendo sobre unas metacarpofalángicas que pues realmente no son distintivos de una artritis psoriática, pero si tenemos el componente cutáneo, el componente ungueal y estos cambios, pues estamos diciendo que hay un componente inflamatorio activo. ¿Por qué es importante? Porque algunas veces los pacientes se nos confunden con artrosis y los pacientes con artrosis decimos hay o no hay inflamación. Uno les pone la actividad Doppler y si vemos estos cambios, pues esto no va a ser un cambio de una artrosis, una enfermedad degenerativa, sino a un cambio de una artropatía psoriática. La resonancia magnética, lo que estamos mirando es sobre todo para ver cambios articulares y dentesis, pero las orientamos más a lo que es sacroiliaca y columna, que nos da una mayor evidencia o mayor ayuda en la parte de abordaje diagnóstico. Vemos también, por ejemplo, en pie, aquí una inflamación en resonancia del tarso, bursitis que se pueden ver en estos pacientes y tenosinovitis aquiliana y la sacroileitis que tanto hemos dicho que si ustedes se dan cuenta, una diferencia notoria entre una y otra articulación sacroiliaca, que es lo que usualmente tenemos de características.
Cuando vemos y cuándo vamos a clasificar, qué tenemos de criterios para clasificar artropatía psoriática, pues nosotros utilizamos los criterios de Caspar, estos criterios de Caspar en los cuales están orientados a tener un antecedente o evidencia de psoriasis. Esto siempre tomamos el nivel mayor, no es que sumamos, en este dominio tomamos el dominio mayor y tenemos si hay lo que más puntuaría sería una psoriasis actual, que yo la evidencia, que yo mire que el paciente tiene cualquier tipo de psoriasis, que lo otro es que tenga un antecedente personal de psoriasis, pero que gracias al tratamiento que se haya dado con dermatología, pues el paciente ya no lo tenga activo, pero eso también puntúa, o que tengamos un antecedente familiar de psoriasis. Por eso es importante en nuestro interrogatorio preguntarle si dentro de su familia ha habido cambios de psoriasis y algunas veces explicarle al paciente qué es psoriasis, qué puede ser, cómo son las placas para que el paciente pueda poder diferenciar, porque algunos pacientes pueden confundirlo con hongos o con alguna otra alteración. Ojo en la psoriasis de cuero cabelludo, porque si uno también hace mucho énfasis, como ustedes saben, podrían los pacientes también confundirlo con dermatitis seborreica. El otro componente que tenemos es el de psoriasis ungueal, que es esa distrofia, la seronegatividad a factor reumatoide, la presencia de dactilitis tanto en el momento de valoración como de historia de la misma y los cambios radiológicos que podemos mirar. Si tenemos más de 3 puntos en esto, usualmente lo que vemos es que tenemos una evidencia de una artritis psoriática. Cuando nosotros vamos a hacer, lo que queremos es que nos hagan una detección temprana. Y estas escalas que vamos a tener en cuenta son muy generalmente determinadas para dermatología que se pueden hacer a los pacientes y que nos remiten rápidamente a nosotros como reumatología para hacer un screening temprano de artritis psoriática. Tenemos diferentes escalas, está el PASI, el TOPAS, el PES y el ERLEN. En estos lo que vamos a tratar de determinar es que las características del dolor e inflamación para poder hacer un abordaje directo. ¿Qué es lo que nosotros miramos? Por ejemplo, en el PASE, que algunas veces es difícil por el tiempo, está diseñado para que el paciente pueda hacerlo antes de consulta, entonces el paciente con psoriasis usualmente se imprime este formulario, se le entrega al paciente para que antes de la consulta lo haya diligenciado y si a mí veo que tiene un componente inflamatorio, pues se remita rápidamente a reumatología. ¿Qué tenemos en el problema? Que esto está estandarizado usualmente para poblaciones americanas o europeas. En Colombia se ha tratado de hacer una aproximación, pero nuestro nivel sociocultural algunas veces uno dice, las preguntas son fáciles. Me siento cansado, me duelen las articulaciones, me duele la espalda, pero un paciente en algunas oportunidades no sabe interpretar y sobre todo puntuarlo y algunas veces necesita que haya un personal paramédico que le ayude a interpretar estas puntuación. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que estamos mirando son esas características inflamatorias de fatigabilidad, de dolor articular inflamatorio, de tanto periférico como axial, o también la presencia de inflamación que veamos a nivel articular. Este es un poco más sencillo, está mucho más a que el paciente pueda hacerlo y por eso se está tratando de estandarizar más fácil. Y miren las preguntas, son 10 preguntas sencillas en las cuales dice, siento dolor en las articulaciones, he tomado antiinflamatorio más de 2 veces a la semana, se despierta en la noche por dolor en la espalda, siente rigidez en las manos más de 30 minutos. Eh, en este término de rigidez, hay que saber explicarle al paciente. ¿Por qué? Porque algunas veces no es fácil que lo pueda interpretar. Le duelen los dedos y las muñecas, se le han hinchado los dedos o las manos, algunas veces le han hinchado el dedo o se le ha puesto como una salchicha por más de 3 días, se le ha inflamado alguna vez el tendón de Aquiles o hay que explicarle dónde es el Aquiles. Algunas veces hay que decirle al paciente en nuestro medio se le ha inflamado sus carcañanes porque son el término que utilizan nuestros pacientes. Siente dolor en los pies o en los tobillos o siente dolor en la cadera o codos. Si tiene más de 3 preguntas positivas para esto, debería ser valorado por reumatología y para descartar un componente de artritis psoriática. En cuanto al conteo articular, si ustedes se dan cuenta, casi siempre nosotros hablamos de DAS28, pero en artritis psoriática tenemos que considerar el DAS 68-60, en el cual compromete o se evalúa la interfalángica distal, que en el DAS 28 está exenta, y adicionalmente me valora pie.
¿Por qué? Porque en artritis psoriática, como les decía al principio, el componente articular en pies es bien importante y posiblemente muy discapacitante y que pueden tener cambios erosivos tempranos. Para hablar de escalas de respuesta a tratamiento, cuando nosotros tenemos, pues usualmente lo que tratamos de hacer es un score de ACR, tanto 20, 40 como 30, y estos usualmente están diseñados a mirar la remisión que tiene en porcentaje con unas escalas y dominios. Se ha tratado de poner el DAS 28, pero como esta escala cada vez la venimos utilizando menos, lo que pasa es que los estudios, sobre todo farmacológicos que se hicieron, se han incluido en psoriasis a extrapolar artritis reumatoide. Muchos estudios viejos tienen con DAS 28, pero el DAS 28 para artritis psoriática, como les explicaba, no es lo ideal y deberíamos hacer estudios con DAS 66, 68. Ya los nuevos moléculas o los estudios que se vienen haciendo cada vez incluyen más esta respuesta. Pero el problema de psoriasis es que no solo es articular, tenemos el componente de dactilitis, de entesopatía, que artritis psoriática no lo tiene. Y por lo cual, cada vez proponemos más a criterios o escalas compuestas. Dentro de estas, el de actividad mínima de enfermedad es uno de los que más nos está sirviendo y es muy fácil de hacer, que buscamos que los pacientes tengan un conteo articular tanto de inflamadas como dolorosas menor a 1, un PASI de superficie corporal, que ustedes lo manejan mejor los dermatólogos, menor a 3, una evaluación de EVAs de dolor de menor a 15 sobre 100, una actividad global del paciente, catalogada por el paciente, de la enfermedad menor a 20 sobre 100 y una calidad de cuestionario de vida menor a 5, con unos puntos centésicos menor a 1. Lo que buscamos es que se cumplan para poder hablar de que tenemos un paciente por lo menos en remisión de 5 a 7 criterios que cumpla de esto para poder evaluarlo. El DAPSA, que es también una escala compuesta, si ustedes se dan cuenta, me valora tanto PCR como la actividad de conteo inflamatorio articular con la actividad de tanto de evaluación global del paciente de su enfermedad. Esta puntuación también nosotros la tenemos en cuenta en el momento para considerarlo. Consideramos de 0 a 4 remisión, de 15 a 28 en actividad moderada, actividad baja de 4 a 14 y más de 28 actividad severa. Es fácil hacerla. Así, si uno la miraría aquí, como que uno comienza a decir, bueno, ¿a qué hora saco una calculadora? Pero ya en el día de hoy tenemos escalas, por ejemplo, les recomiendo mucho, hay la calculadora colombiana de Reuma App, que es hecha por los reumatólogos de la Universidad Javeriana, en los cuales hicieron estas escalas y la podemos tener a mano. Se la baja en el celular y el paciente le hacemos las preguntas y nos da la puntuación. Esta es otra escala compuesta. No necesitamos hacer en los pacientes para remisión varias escalas, sino con una que manejemos, lo ideal es que la podamos manejar e interpretar adecuadamente. Y cada vez más utilizamos las escalas de calidad de vida. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que quiere el reumatólogo, que tenga articulaciones no inflamadas, otra cosa es lo que quiere el dermatólogo, que no tenga compromiso cutáneo de las uñas, y lo que quiere el paciente. Posiblemente nosotros tenemos diferentes escalas y también les recomendamos pues la que mejor se adapte al momento de nosotros valorar a nuestro paciente. Esto es lo que queríamos como decirles desde la parte de abordaje inicial y comparto ahora la pantalla de la doctora Gil para que nos hable de tratamiento. Dianita, te escuchamos. Bueno, Carlitos, ya voy a compartir. Carlos, ¿me confirma si estás viendo bien mi pantalla y si me escucha? No, todavía no estoy viendo la pantalla, estoy viendo tu video. Carlos, creo que tienes que dejar de compartir tu pantalla para que yo pueda compartir la mía.
Yo dejé de compartirla, Dianita. Ah, ya. Ya va. A compartir. Listo. Ahí sí la estamos viendo, doctora. Ujú. Bueno, entonces continuando con la charla, voy a hablarles acerca del tratamiento de la artritis psoriásica y estos son mis conflictos de interés. Es una charla que no está patrocinada. He sido speaker y he participado en las advisory board de los laboratorios que están aquí mencionados y el contenido de esta charla va a reflejar los conceptos y la opinión propia. De ninguna manera es digamos que es producto de la revisión del tema que he hecho. La agenda que vamos a revisar el día de hoy, vamos a hablar primero de generalidades, posteriormente vamos a hablar algo de los DIMAR sintéticos, vamos a hablar de las comparaciones directas e indirectas que se han realizado con los tratamientos, sobre todo los DIMAR biológicos, las guías celular que son recientes, de reciente publicación, y finalmente vamos a dar unas conclusiones. La artritis psoriásica, como Carlos lo mostró claramente, es una enfermedad que es muy heterogénea y tiene múltiples dominios afectados. Estos dominios pueden aparecer en cualquier momento de la evolución de la enfermedad e incluso un paciente puede debutar con varios dominios al tiempo. Esto hace que el tratamiento de la enfermedad sea un reto, porque probablemente hay medicamentos que funcionan muy bien en algunas afectaciones, pero no en las otras. Entonces, cuando escogemos el tratamiento, no solo vamos a tener en consideración las alteraciones en piel, que pueden ser en cuero cabelludo, en las uñas, o la psoriasis en placas, sino que nosotros tenemos que abordar a ese paciente, como Carlos lo mostró, indagando por si tiene afectación a nivel axial, si el paciente tiene manifestaciones periféricas de la enfermedad, que pueden estar dadas por la artritis psoriásica, que a su vez tiene varias formas de presentación, y también debemos evaluar si el paciente tiene compromiso por dactilitis o por entesitis. Entonces, esto hace que el paciente con psoriasis sea un reto para nosotros y el paciente con artritis reumatoidea aún más. Además de eso, los pacientes pueden tener manifestaciones extraarticulares como es el riesgo cardiovascular tan alto que presentan estos pacientes, que en algunas series es comparable con el riesgo cardiovascular de un paciente diabético. Razón por la cual el Grapa-Omerac ha definido unos dominios que tienen que ser evaluados por los medicamentos que aspiran a tener aprobación para el tratamiento de artritis reumatoidea. Los dominios que están en la parte central deben ser medidos en todos los estudios y tienen que ver con todos estos dominios que les acabé de mencionar, con la parte musculoesquelética, con la afectación en piel, la parte de dolor, la presencia de la función global y física del paciente, su calidad de vida, la fatiga y la inflamación sistémica. Hay otros que son muy importantes y que pueden ser, digamos que evaluados en los estudios, como es el impacto económico, el componente emocional, que en los pacientes con psoriasis es mucho más relevante, el daño estructural que hasta ahora se está trabajando en esto. Y por último, digamos que todavía no se tienen claro la manera de hacerlo, pero sería muy importante mirar cómo la carga del tratamiento, si el paciente presenta rigidez, la independencia y también la afectación en el sueño. Entonces, todos estos dominios son muy importantes y de alguna manera Carlos nos mostró parte de la clinimetría que se utilizan en los ensayos clínicos y que por tiempo no siempre estamos evaluando en nuestra consulta. Y ya entrando entonces en la parte del tratamiento, el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoidea pues también va por unas líneas de manejo. Entonces la primera línea va a estar dado por el uso de DIMAR sintéticos, que ya les voy a mostrar cuáles son. Si un paciente no responde a estos, pues tenemos otras opciones y afortunadamente en este momento tenemos varias opciones de tratamiento que son los DIMAR biológicos y algunos DIMAR sintéticos con blanco dirigido o diana dirigido. Tenemos un arsenal importante de medicamentos, entonces dentro de los DIMAR biológicos tenemos ya un grupo de varios grupos que podemos utilizar. Entonces tenemos los anti-TNFs, que son como los primeros que comenzamos a utilizar, los inhibidores de interleuquina 17A, los inhibidores de interleuquina 12-23, tenemos ya pequeñas moléculas y en Colombia ya tenemos, por ejemplo, tofacetinib, que tiene aprobación INVIMA para utilizar una artritis psoriásica.
No tenemos apremilaz, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, que digamos que no ha llegado a Colombia, y tenemos también algunas proteínas de fusión, como es el caso del abatacept, que también ya tienen aprobación para utilizarse en el caso de artritis psoriásica. Entonces, ¿cómo se trataban antes los pacientes con artritis psoriásica? Entonces, generalmente uno hacía un manejo sintomático con AINES o con corticoides. Luego, si el paciente continuaba con síntomas, entonces pasamos a los DIMAR, que podemos llamar DIMAR sintéticos. Entre ellos, el más conocido y más utilizado es el metrotexate, también sulfasalacina. En el pasado se utilizaba mucha ciclosporina y leflunomida. Y si el paciente continuaba sintomático o continuaba con, digamos que no se lograba la meta del tratamiento, entonces pasamos a los DIMAR biológicos y teníamos como primera línea de tratamiento los anti-TNF. Y tenemos pues varios anti-TNFs que tienen aprobación para el tratamiento de artritis psoriásica. Entre ellos tenemos el adalimumab, el etanercept, tenemos infliximab, tenemos golimumab y tenemos certolizumab. Y ya si los pacientes continuaban con actividad o alguno de los dominios que les mencioné, la clinimetría no se lograba la meta, entonces pasábamos nosotros a utilizar otro tipo de biológicos como la interleuquina, como los inhibidores de interleuquina 17A, podemos utilizar JAK, aunque esto digamos que teníamos estas opciones, pero no las teníamos disponibles en el pasado. De más o menos unos 5 años para acá, entonces también tenemos inhibidores de interleuquina 12-23, inhibidores de interleuquina 23, y últimamente tenemos también JAK para el manejo de los pacientes con artritis psoriásica. Entonces, esas dan como las recomendaciones previas. De hace más o menos 2 años, con el creciente número de evidencia de ensayos clínicos con otras moléculas, esto ha cambiado un poco y ha cambiado porque después de que el paciente ha fallado a un DIMAR sintético, las opciones de tratamiento en cuanto a los DIMAR biológicos pues nos han aumentado. Entonces ya tenemos como primera línea y se puede utilizar de acuerdo, digamos, a lo que vamos a ver en adelante, los inhibidores de interleuquina 17A. También podemos utilizar inhibidores de interleuquina 12-23, podemos utilizar anti-TNFs y estos están en primera línea de tratamiento. Y tenemos como en segunda línea los DIMAR sintéticos con blanco dirigido, como son los inhibidores JAK. Los AINES les mostraba que era como la primera línea del tratamiento, todavía los seguimos utilizando, cada vez los utilizamos menos, porque sabemos que el porcentaje de pacientes que van a responder a esta terapia es cada vez menor y solamente lo vamos a emplear en grados o en artritis periféricas, que un paciente que solo tenga afectación periférica y que esa afectación sea leve. A veces lo podemos utilizar en entesitis, no tiene muy buena efectividad en dactilitis, pero está reportado, y sí lo utilizamos mucho en el componente axial. Probablemente los pacientes, al igual que lo hacemos con espondilitis anquilosante, cuando avanzamos en la terapia, son aquellos pacientes que no han respondido al uso de AINES por un tiempo de más o menos 2 a 3 meses. No tiene efectos en a nivel de psoriasis cutánea, entonces es una debilidad muy grande y no hay efecto en prevenir la destrucción articular. Y en psoriasis no se ha podido comprobar, como si lo sabemos en espondilitis anquilosante, que los AINES de alguna manera puedan inhibir la progresión radiográfica a nivel axial y mucho menos a nivel periférico. Entonces tenemos los corticoides que los seguimos utilizando, nos salvan mucho y los utilizamos como comodines en los casos de pacientes que tienen enfermedades muy severas y que necesitamos lograr una rápida mejoría. Entonces los utilizamos con medicamentos de rescate, tiene un efecto muy discreto y lo podemos utilizar muchas veces también a través de infiltraciones cuando nos encontramos en pacientes con monoartritis o con oligoartritis. En algunas ocasiones aquellas dactilitis que son como resistentes al tratamiento y que probablemente tienen un componente ya más crónico, podemos hacer infiltraciones. La recomendación es que se hagan guiadas por ecografía, lo mismo que las entesitis. No se recomienda hacer, por ejemplo, infiltraciones del tendón de Aquiles si no es guiado por ecografía. No son recomendados de manera rutinaria y tienen un riesgo muy importante en los pacientes con artritis psoriásica, y es que puede producir un empeoramiento de las lesiones en piel por la psoriasis. Entonces, el objetivo es que si lo vamos a utilizar, lo hagamos al igual que con las otras enfermedades reumáticas, por un corto periodo de tiempo. Así, la dosis, digamos, si se utiliza por un corto periodo de tiempo, pues si queremos aliviar rápido al paciente, podemos utilizar unas dosis de moderadas a altas, pero lo más importante es que lo utilicemos el menor tiempo posible.
Y ya tenemos entonces nuestro amigo el metrotexate, que es un medicamento que para nosotros los reumatólogos es muy, muy importante. Y digamos que la mayor experiencia que hay en el uso de metrotexate son, digamos, trasladado de los estudios de artritis reumatoidea y digamos que en las artritis periféricas es muy importante, pero cuando nos vamos a revisar entonces la evidencia que respalda su uso, pues la evidencia son escasos ensayos clínicos, algunos estudios abiertos, y lo que vemos entonces es que se sugiere mejoría de los síntomas articulares, un cuarto de los pacientes van a lograr mínima actividad, que fue, digamos, una de las climetrías que nos mostró Carlos. Hay mejoría, a mejores resultados cuando se inicia de manera temprana, es decir, artritis psoriásicas muy tempranas, y también lo que se ha podido demostrar es que las dosis de metrotexate tienen que ser dosis altas, en promedio de 20 miligramos, y digamos que cuando uno evalúa esos ensayos clínicos, pues la calidad de la evidencia es baja. Sin embargo, nosotros los reumatólogos nos sentimos muy a gustos utilizando metrotexate porque es un medicamento que conocemos desde hace mucho tiempo y con el cual tenemos mucha experiencia. Probablemente nuestra experiencia con el metrotexate no se ve reflejada en los ensayos clínicos y digamos que la evidencia actual acerca de la efectividad del metrotexate se ha podido obtener de ensayos en estudios DIMAR biológicos donde utilizan en muchos de ellos metrotexate y digamos que ese es el comparador. En cuanto a progresión radiográfica, existe muy poca evidencia y probablemente solamente vamos a poder inhibir la progresión radiográfica si lo utilizamos a dosis altas y de manera muy temprana. En las entesitis hay dos estudios que no son aleatorizados que muestran algún tipo de beneficio. Las guías actuales no recomiendan para el manejo de este dominio el metrotexate. Lo mismo que para la dactilitis, hay dos estudios no aleatorizados y pues esos estudios mostraron algo de beneficio, pero tampoco es una recomendación, digamos, el metrotexate fuerte. Para la parte axial definitivamente no nos sirve. Para la parte del compromiso ungueal, pues hay un ensayo clínico en donde se mostró que hay una reducción en un índice que ustedes utilizan mucho, que es NAPSI, cuando lo comparaban con placebo. Sin embargo, este estudio tenía un N muy pequeñito y el seguimiento fue muy corto, entonces la calidad del estudio es baja. Y en la coadministración de biológicos, pues no ha demostrado que mejore resultados realmente, pero sí ha demostrado que mejora la sobrevida, sobre todo en los DIMARs biológicos tipo anti-TNF. Entonces, probablemente los pacientes que reciben metrotexate van a permanecer con el anti-TNF durante un mayor tiempo que aquellos que no. La leflunomida, que es otro DIMAR sintético que también nosotros utilizamos con mucha frecuencia en pacientes con artritis reumatoidea. Entonces, también digamos que la evidencia está resumida en esta gráfica donde se evaluaba una de la clinimetría que se utiliza en artritis psoriásica, que es el PAS-ARS, que se encontró una reducción del 77%, o sea que los pacientes lograban baja actividad en el 77% de los casos, perdón, y en ACR20 se encontró también no sé, pues digamos que se encontró también una mejoría en que lograran ACR20. Sin embargo, ACR20 pues no tiene mucho impacto clínico, entonces, digamos que demostrar ACR20, leflunomida, pues digamos que no impacta mucho en la elección en que se vaya a escoger solamente porque logró este desenlace. También se encontró mejoría en un 25% en el dominio piel y la discontinuación del tratamiento, es decir, por la presencia de algún evento adverso, en los pacientes con artritis psoriásica fue solamente de un 15%, lo que hace pensar que pues, es un medicamento seguro y que podría ser utilizado sobre todo en aquellos pacientes que tienen compromiso periférico de la enfermedad. No tiene utilidad en el compromiso axial, no se mide y podría tener algún efecto en piel, pero si ustedes ven, la porcentaje de mejoría es muy pequeño y existen mejores opciones terapéuticas. En cuanto a la sulfasalacina, pues la verdad hay muy poca evidencia del uso de sulfasalacina, la mayoría son son estudios abiertos. Lo utilizamos en el compromiso periférico y generalmente la evidencia que existe es de utilizarla de forma combinada con infliximab. Es un medicamento que podemos utilizar durante el embarazo, entonces digamos que no ha salido del arsenal terapéutico porque puede ser utilizado en mujeres con edad fértil que desean embarazarse. Sí está contraindicado en la lactancia, entonces tocaría suspenderla en ese momento y pues necesitamos, y esto también es una de las razones por la cual muchas veces no vamos a lograr efectividad, es porque se necesitan dosis altas que los pacientes no van a tolerar.
Y en cuanto a los DIMAR biológicos, entonces, en esta gráfica pues, estamos mostrando todas las opciones terapéuticas que tenemos, desde los inhibidores de interleuquinas, inhibidores de TNF, inhibidores de interleuquina 17A. También tenemos en este momento medicamentos que inhiben interleuquina 17 RC, RA. También tenemos los inhibidores de fosfodiesterasa 4, como es el apremilast, y tenemos los JAK, que tienen un mecanismo JAK1, JAK3, como el tofacitinib. Tenemos también evidencia de utilidad en medicamentos que generan inhibición de la coestimulación de las células T, como es el abatacept. Conociendo que tenemos estos medicamentos, vamos a hablar un poquito de cuáles son las recomendaciones o cuáles eran las recomendaciones de tratamiento, y al final vamos a mirar cómo se dan de modificar. Entonces nosotros venimos desde el 2016 conociendo las recomendaciones de tratamiento dirigidas por GRAPPA, que fueron muy importantes porque comenzaron a hablar de que la artritis reumatoidea, como les mencioné, es una enfermedad muy heterogénea y puede tener diferentes afectaciones. Entonces se han dividido entonces el tratamiento de acuerdo a los dominios que se vean afectados. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es cuántos dominios tiene afectado un paciente. Ustedes ven que como dominio tenemos la piel y las uñas, que son importantes, pero el paciente con artritis psoriásica puede tener afectación por dactilitis, entesitis, el compromiso axial y el compromiso periférico. Estas dos, entesitis y dactilitis, hacen muchas veces que tengamos que cambiar de terapia, y también son unos predictores de no respuesta con ciertos medicamentos, como vamos a ver más adelante. Entonces, siempre debemos estar evaluando estos, digamos que estar pendientes de cuál dominio tiene afectado al paciente para escoger el tratamiento. Y el dominio que esté más afectado será el que en últimas va a definir qué terapia vamos a utilizar. Entonces, en artritis periférica, como le mencionaba, la primera línea de tratamiento son los DIMAR sintéticos. En primera está el metrotexate, podemos utilizar sulfasalacina y leflunomida. Y incluso si el paciente tiene una enfermedad muy severa, podemos utilizar de entrada un DIMAR biológico, que en este caso estaban recomendando el anti-TNF o apremilast. Y si había falla en esta primera línea, pasábamos entonces al uso de biológicos, que aquí en esta segunda línea pues sí ya aparecía, seguía siendo un anti-TNF, o sea, podía uno cambiar por un anti-TNF. Podía uno también cambiar por un inhibidor de interleuquina 12-23 o un inhibidor de interleuquina 17, o utilizar apremilast. Y pues el tercera línea es como cambiar de grupo terapéutico de DIMAR biológico. En cuanto a enfermedad axial, teníamos solamente el uso de AINES, y digamos que si el paciente fallaba a los 2 meses de estar tratado con AINES, podíamos pasar a un DIMAR biológico, que en primera línea estaban los anti-TNFs, pero o interleuquina 17 o un inhibidor de interleuquina 12-23. Y si no había mejoría, pues se puede cambiar por otro DIMAR biológico. En entesitis también se podía utilizar AINES por un periodo corto de tiempo, y de allí de una vez pasar también a un DIMAR biológico. Allí también estaba casi al mismo nivel anti-TNF, inhibidor de interleuquina 12-23, inhibidor de interleuquina 17 o apremilast. Y asimismo, si había falla, entonces se podía hacer un cambio por otro DIMAR que puede ser de la misma clase, o por un DIMAR que tuviera un mecanismo de acción, DIMAR biológico que tuviera un mecanismo de acción diferente. En cuanto a dactilitis, también podíamos utilizar AINES, pero en la dactilitis se habla también de que se pueden utilizar metrotexate, leflunomida, sulfasalacina. Sin embargo, nosotros con la dactilitis, si el paciente tiene mucho compromiso en este dominio, uno piensa que si no mejora con AINES, probablemente vaya a requerir después de eso biológicos. Y aquí sí tenía un peso más preponderante los inhibidores de interleuquina 12-23. Si el paciente no respondía y este era el dominio más importante, se podía cambiar por otro DIMAR biológico, que podía ser un anti-TNF o un inhibidor de interleuquina 17 o apremilast. En la parte de piel, pues digamos que estos dominios los conocen ustedes mejor que nosotros, pero si ustedes tenían como primera opción el manejo tópico, la fototerapia, los DIMAR sintéticos, la apremilast, y si estos dos fallaban, entonces sí, digamos que la recomendación era cambiar a un DIMAR biológico. Y en las uñas, casi que si la afectación era muy grande, pues estaba como los que tenían mejor evidencia, los biológicos. Se puede dar manejo tópico, se pueden hacer algún tipo de procedimiento según las recomendaciones, pero pues no voy a ahondar más en este dominio que ustedes lo manejan muchísimo mejor que nosotros. Entonces, conociendo que esas eran las recomendaciones GRAPPA, les voy a mostrar un poquito el resumen de la evidencia de los diferentes biológicos y cómo, digamos, cómo se comportan con los desenlaces que se miden en los ensayos clínicos. Entonces, uno de los desenlaces que se miden en los ensayos clínicos y con el cual muchos medicamentos han conseguido su aprobación es el ACR20.
Entonces, pues ACR20 realmente no tiene mucho impacto clínico, pero pues hay que mostrárselo porque con eso es que se hacen o es el desenlace primario de la mayoría de los pivotales. Esto es una gráfica que muestra el desempeño, no son comparaciones directas porque cada uno de los estudios pivotales de los medicamentos biológicos tienen un diseño diferente, son poblaciones muy diferentes, entonces no se puede, digamos que comparar, sino es como para de una manera mucho más gráfica y que podamos ver los resultados que se han obtenido. Entonces, en estos DIMAR biológicos tenemos que los que han obtenido un porcentaje mucho más alto de ACR20 está entre los anti-TNFs, el golimumab y B. Tenemos también que dentro de los inhibidores de interleuquina 17 tenemos que uno de los que más ha utilizado, ha obtenido mejores resultados es secukinumab, también digamos que con una diferencia no muy alta con ixekizumab, y digamos que en los inhibidores de interleuquina 23 para CR20, Guselkumab, que todavía no tenemos en Colombia, también ha tenido un muy buen desempeño y con un porcentaje muy importante cercano al 70% de obtener ACR20. Tofacitinib, digamos que es solo el 50% lograron ACR20, y hay otro medicamento que pues está siendo aprobado para el tratamiento del compromiso articular periférico, que es Abatacept, con un porcentaje de lograr ACR20 de solo el 40%, que probablemente, pues digamos que al compararlo con los resultados de los otros anti-TNFs no lo hace que tenga una competencia fuerte en este campo, donde probablemente fue donde mostró mejores resultados. ACR50, que digamos que es mucho mejor que la ACR20, no es la meta ideal en el compromiso periférico, pero digamos que digamos que para nosotros sí tiene un mayor impacto clínico. En este también vuelve a tener un porcentaje más importante para lograr ACR50, golimumab y B, al igual que certolizumab. También tenemos infliximab, que son como los 3 medicamentos que tienen un porcentaje más alto de lograr ACR50. En cuanto a los inhibidores de interleuquina 17, tenemos que secukinumab a dosis, estos son dosis de 300 miligramos, también tiene un porcentaje importante de mejoría o de lograr ACR50. Tofacitinib solamente logró un 28%. Esto lo midieron, pues esto se ha medido a 6 meses. Y Abatacept nuevamente tiene solamente un 20% de respuesta de lograr ACR50. Entonces, digamos que hace que el Abatacept, como uno lo pueda decir de manera indirecta, tiene uno de los resultados menos fuertes en la respuesta a nivel periférico. En cuanto a la dactilitis, que yo les mostraba que probablemente esto es un dominio muy importante para nosotros y que digamos que puede jalonear la decisión de cuál tratamiento vamos a utilizar. No tan fuerte como la entesitis, pero también muy importante. Entonces, este es un metaanálisis que fue publicado este año, donde digamos que va a tener en cuenta también los resultados de los estudios pivotales de los diferentes biológicos, y entonces encontramos que los divide por grupo terapéutico. En las dactilitis se nota que hay un RR mayor, o sea, una mayor chance de lograr mejoría en dactilitis cuando utilizamos anti-TNFs, que cuando se utiliza, por ejemplo, los otros biológicos donde está, por ejemplo, secukinumab, ixekizumab, que son, digamos, que los pivotales que tenían disponibles para hacer este metaanálisis, donde es cercano a un RR2. Entonces, digamos que dentro de los anti-TNFs, el infliximab es el que tiene un RR más alto cuando lo comparamos, por ejemplo, con golimumab o con adalimumab. Este estudio es con golimumab subcutáneo, no se incluyeron los resultados de golimumab y B en este metaanálisis, porque en Europa, cuando se hizo este metaanálisis, golimumab y B no tenía aprobación EMA para utilizarlo en artritis psoriásica. En cuanto a entesitis, que es el otro dominio que también nos jala mucho la decisión del qué medicamentos vamos a utilizar, entonces también fue comparado, al igual que el anterior, por grupos terapéuticos, y aquí sí, digamos que el desempeño, el RR, tanto para anti-TNFs como para los otros biológicos, es muy parecido, es de casi un RR de 2, y aquí se comparan los resultados de golimumab y de adalimumab.
Y aquí entre los que son los otros biológicos, el que tiene un RR más alto, como podemos ver acá, es secukinumab a dosis de 300 miligramos. Ya tenemos, y eso es algo insólito porque pensamos que nunca íbamos a tener comparaciones cabeza a cabeza de los DIMAR biológicos, pero ya no solamente en artritis psoriásica, ya tenemos varios estudios también en artritis reumatoidea donde hay comparaciones entre dos DIMAR biológicos. En este caso es uno de los que salió este año también publicado, que es una comparación de ixekizumab con adalimumab. Y lo novedoso de este estudio es que primero tiene un endpoint primario que no se había utilizado previamente en ningún ensayo clínico, porque es un endpoint primario compuesto que utiliza o que quiere, digamos que evaluar tanto la piel como la parte articular. Ellos utilizaron un diseño de superioridad y tenían un endpoint primario de ACR50, de, mejoría de lograr ACR50 o mejoría del 50%, y de lograr PASI 100 a la semana 24. Y también exploraron otros desenlaces secundarios como era ACR50 semana 24, PASI 100 en semana 24. Reclutaron 566 pacientes con 50% en el grupo de adalimumab y 50% en el grupo de ixekizumab. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Entonces, que los pacientes que estaban siendo tratados con ixekizumab, que es esta línea como rojita, obtuvieron un 36%, el 36% a las 24 semanas obtuvieron ACR 50 y PASI 100. ¿Sí? Aquí ese es el desenlace compuesto, el que fue el endpoint primario del estudio. Y solo el 28% de los pacientes con adalimumab obtuvieron este desenlace compuesto. Entonces, como fue un estudio de superioridad, entonces ellos, digamos que uno de los mensajes del estudio es que ixekizumab es superior a adalimumab. Sin embargo, es un desenlace compuesto. Entonces, como es un desenlace compuesto y los dos resultados tienen el mismo peso, uno de ellos puede jalonear la superioridad. Y probablemente el jaloneo de la superioridad va a estar dado por PASI 100, donde nosotros sabemos, y ustedes como dermatólogos saben, que los inhibidores de interleuquina de interleuquina 17 son mucho más potentes o tienen una mayor efectividad en piel. Cuando se compara con ACR50, aquí fue como el truco de quien diseñó el estudio, hizo la comparación, pero de no inferioridad. Entonces aquí obviamente dicen que ixekizumab no es inferior a adalimumab. Entonces la superioridad, por ende, va a estar dada más por la obtención del PASI 100, como vemos acá. Entonces en PASI 100, que es otro desenlace de superioridad que se evaluó, obviamente ixekizumab es superior en su desempeño a nivel de la piel en los pacientes con artritis psoriásica. Aquí ellos también evaluaron, por ejemplo, PASI 90, donde pues definitivamente las diferencias entre los dos van a estar dadas mucho por el componente de piel y de uñas, que son los desenlaces más importantes. Entonces, digamos que a unos sí cumplieron con que es superior en este desenlace compuesto, pero probablemente superior por el buen desempeño que tiene ixekizumab en piel y uñas. Entonces, para nosotros, que es la parte articular o la periférica, pues todavía no podemos decir que es superior también digamos que en este dominio. Esto es otro metaanálisis que evalúa la eficacia y seguridad de los biológicos en la artritis psoriásica, que es un metaanálisis en red. Cuando vemos ACR, ellos utilizaron también ACR, donde se reunía que tuvieran respuesta del 20, del 50 o del 70% a la semana 2 y 16, porque la mayoría de los ensayos clínicos tienen como endpoint primario esto, ACR 20 o 50, y a la medido a la semana 12 o 16. Entonces, estos metaanálisis en red, pues le permiten a uno ver cuáles fueron las comparaciones que existen y que el número con la línea que las une, pues entre más grueso sea, quiere decir que hay más estudios que están comparando. Y el tamaño de los círculos nos va a hablar del N o del número de pacientes que se están comparando, el número de pacientes que se están comparando entre una intervención y otra. Y en este caso, entonces, en cuanto al componente articular, que lo miden en la mayoría de los estudios como ACR, ya Carlos nos mostró que no es la mejor medida para evaluar la parte articular, pero es lo que tenemos. En estos estudios, entonces, los que tienen un mejor desempeño en la parte articular va a ser etanercept, golimumab,
y infliximab. Probablemente el que tiene un desempeño mejor en este caso sería infliximab. Y los que no lograron, digamos que mejoría o un RR que estuviera a favor de la intervención, entonces fueron Abatacept, tanto por dosis de 10 miligramos, es decir, el IV como el subcutáneo. Estos son los números necesarios a tratar que fueron también mostrados en el suplemento del metaanálisis que le mostré a continuación, donde digamos que una forma más fácil de comparar qué intervención es más costo efectiva es con el número necesario a tratar. Y en este caso, los que tienen mejor número necesario a tratar son golimumab, 50 miligramos cada 4 semanas, e infliximab. Y luego le sigue ixekizumab, secukinumab, dosis de 300 miligramos, y el que tiene un NNT más alto de todos los demás es Abatacept con un número necesario a tratar de 16. Esta es otra forma de medir la parte articular que no está en todos los ensayos clínicos, que Carlos también nos mostró algo al respecto, y que también se mide como desenlace secundario a la semana 12 o la de semana 16 en la mayoría de los estudios. Por eso los escogieron los realizadores de este metaanálisis para mencionar resultados, porque un gran número de estudios tenían este como desenlace secundario. Y en este caso, entonces, los medicamentos que tuvieron un mejor rendimiento fueron Tanercept, nuevamente golimumab y nuevamente infliximab. En cuanto a PASI, entonces, que les interesa a ustedes mucho, también pues digamos que probablemente hay varios estudios haciendo comparaciones entre ellos y comparaciones directas entre ellos. Entonces, en este metaanálisis en red, a los que mejores les fue a infliximab, ixekizumab, tanto a dosis de 80 miligramos cada 2 semanas como la dosis de 80 miligramos cada 4 semanas. Y no se logró, aquí sí le fue mal a Etanercept, que le había ido muy bien en la parte articular, lo mismo que a Abatacept, donde no se logró una diferencia con el placebo. Aunque tenía una tendencia a mejoría, no logró que fuera significativo con el cuando se comparaba con placebo. Este es el número necesario a tratar teniendo en cuenta PASI. Aquí también se tiene PASI 50, 70 y 90. Entonces aquí el que tuvo los mejores en números necesarios a tratar es ixekizumab e infliximab. Y luego sigue también ixekizumab tanto de 4, o sea, el que tuvo mejor número necesario a tratar fue ixekizumab con 80 miligramos cada 2 semanas, con un número necesario a tratar muy parecido a la dosis de 80 miligramos cada 4 semanas. Y infliximab también tuvo un número necesario a tratar muy similar al de ixekizumab. Golimumab también le fue muy bien en la parte en piel como le fue en la parte articular, con un men necesario a tratar de 2.5. Y los que tienen un número necesario a tratar mucho más alto, que probablemente harán que nosotros no lo escojamos y que no, es Abatacept tanto en presentación IV como subcutánea. Existen algunos factores pronósticos de respuesta, o sea, nosotros los reumatólogos, pues estamos evaluando cuáles son los dominios que están afectados, cuál sería el biológico que tiene el mejor desempeño de acuerdo al dominio que está afectando más al paciente, ¿cierto? Y el dominio que uno sabe que va a responder menos a la terapia. Entonces, este es un estudio también publicado este año que estaba evaluando cuáles eran esos factores pronósticos que se pudieran revisar, que estaban publicados, y ellos trataron de hacer un metaanálisis. Sin embargo, todos los estudios eran muy heterogéneos, no utilizaban los mismos factores pronósticos, entonces terminaron haciendo una revisión sistemática de la literatura y este es el cuadro resumen que ellos obtuvieron. Entonces, probablemente los anti-TNFs tienen muy buen desempeño en pacientes que son jóvenes, en hombres, en pacientes que tienen una enfermedad mucho más inflamatoria, que es medida por la PCR, y no le va tan bien en las personas que tienen artritis psoriásica, que tienen un índice de masa corporal mayor, que tienen una enfermedad de una mucha más larga data, o sea, una enfermedad con muchos años de evolución, y probablemente los pacientes que tienen mucha actividad fue donde no le fue tan bien, o sea, como un factor pronóstico de que no se va a obtener una respuesta tan eficaz. La leflunomida, aquí también mencionaron, tenían en cuenta algunos DIMAR sintéticos y me pareció paradójico, y ellos, por ejemplo, de la leflunomida decían que los pacientes que tenían una enfermedad de muchos más años y entre más articulaciones inflamadas tuvieran, o sea, que tenían mucho más convulso periférico, le podía ir mejor al paciente si se le iniciaba leflunomida.
En el caso de ustekinumab, entonces ellos decían que le podía ir mucho mejor si tenía un compromiso mono o oligoarticular. En los pacientes con abatacept, realmente ellos decían que si tenía una PCR alta se podría utilizar abatacept, que si tenía alta actividad de la enfermedad, que si tenía dactilitis. Sin embargo, digamos que cuando uno revisa los metaanálisis, pues abatacept no le va bien ni en piel ni en la parte articular y obviamente pues en la parte axial tampoco. Y apremilast, si tenía compromiso articular periférico, era en el escenario donde mejor le iba. En esta revisión sistemática no se incluyeron datos de secukinumab, pero hay un póster que fue publicado en el 2018, que fue llevado en el 2018, donde mostraba cuáles eran esos pacientes que podían, a los cuales uno, que tenían artritis psoriásica, uno debería sí o sí siempre iniciar de dosis de 300 miligramos, porque nosotros podemos iniciar dosis de 150 miligramos si el compromiso no es tan extenso en piel o no tienen mayor compromiso en piel, nosotros podríamos iniciar con 150 miligramos. Pero este póster trata de mostrar cuáles son esos factores en los cuales sí o sí hay que iniciar 300 miligramos. Y son aquellos pacientes que habían estado expuestos previamente a anti-TNF, aquellos pacientes que están sin metrotexate, los pacientes que tienen entesitis y los pacientes que tienen enfermedades muy tempranas. Probablemente no le va a ir, digamos que en pacientes que tengan enfermedades de mucha más larga data, pues se va a hacer, no, digamos que no se obtuvo que la dosis de 300 miligramos sí o sí se utilizara. Entonces, digamos que estos son unos predictores que nosotros también tenemos en consideración para definir el inicio del tratamiento. Y ya casi terminando la charla, vamos a hablar de las guías celular que fueron actualizadas, pero que fueron en el 2019, pero fueron publicadas a principios de este año, en donde ellos vuelven y hablan, esas son recomendaciones celular, ellos vuelven a hablar de los dominios, que es como habíamos visto, pero entonces hacen una simplificación y ellos colocan poliartritis con o sin dactilitis, hablan de la mono o oligoartritis, hablan de la entesitis como un dominio muy importante que va a definir, digamos, en muchos casos el inicio del tratamiento y el compromiso axial. Entonces, si el paciente tiene compromiso de mono o oligoartritis, tiene entesitis o tiene predominio axial, nosotros podríamos iniciar AINES y en el caso de las entesitis, de las monooligoartritis, se podría realizar infiltraciones en las articulaciones con glucocorticoides o en la entesis con glucocorticoides mencionan que debería hacerse en la mayoría guiada por ecografía. Si no se logra la meta en 4 semanas, entonces se progresa a utilizar DIMAR sintéticos en el caso de las monooligoartritis y en el caso de las poliartritis, el inicio de DIMAR sintético es la primera línea de manejo. ¿Y cuáles mencionan ellos? Metrotexate o leflunomida o sulfasalacina. En caso de que tenga compromiso por entesis o que tenga un compromiso axial, entonces ya dijimos que la primera línea pues eran los AINES y la infiltración de glucocorticoides para la entesitis. Se mide la actividad a la semana 4, máximo a la semana 12. Si el paciente no logra mejoría del compromiso, sobre todo axial, vamos a ver en la siguiente diapositiva, entonces se pasa al siguiente paso, al siguiente renglón en el tratamiento. En los pacientes que tienen compromiso articular periférico, entonces se evalúa si, cómo le va con el metrotexato, con el DIMAR sintético, más o menos a los 3 a 6 meses. Sobre todo ya uno comienza a mirar a los 3 meses si el paciente va respondiendo. Uno sabe que si el paciente va mejorando, uno le da chance de evaluar la meta del tratamiento a los 6 meses. Si se logra la meta, pues continuamos con la estrategia con la cual se logra la meta. Si no se logra la meta, entonces vamos a continuar. Entonces aquí lo que hacemos es que si no se logró la meta y es mucho compromiso periférico lo que tiene el paciente, entonces vamos a iniciar un DIMAR biológico en los cuales tenemos entonces, por lo que hemos visto, por la evidencia que les mostré, probablemente vamos a escoger un anti-TNF o vamos a utilizar un inhibidor de interleuquina 12-23 o un inhibidor de interleuquina 17. Están al mismo nivel, sin embargo, la evidencia en este momento cuando es periférico va más hacia el lado de utilizar anti-TNFs. Si no podemos utilizar un DIMAR biológico, podemos utilizar un inhibidor JAK, que también vimos que tampoco los resultados son muy, digamos que es muy extraordinarios en la parte articular, pero es una opción en caso de que no se pueda utilizar un DIMAR biológico. Cuando tenemos compromiso axial, entonces vamos a iniciar un DIMAR biológico y allí también están los anti-TNFs y los inhibidores de interleuquina 17-1. Si ustedes pudieron notar, yo no les mencioné mucho en los metaanálisis
de desenlace axial, porque la información de estos hasta ahora se está construyendo. La mayoría de la evidencia del compromiso de la artritis psoriásica con afectación axial viene de la espondilitis anquilosante. Entonces, por eso, digamos que los que tienen mayor evidencia van a ser los anti-TNFs. Sin embargo, estas guías ponen al mismo nivel el anti-TNF con el inhibidor de la interleuquina 17. Vuelve y se evalúa a los 3 meses, comenzamos a evaluar y a notar si el paciente viene en mejoría, y la meta idealmente se debe lograr a los 6 meses. Si la logramos, continuamos la misma estrategia. Si no la logramos, entonces podemos hacer un cambio de DMARD biológico o podemos utilizar un inhibidor JAK. Podemos utilizar apremilast en el caso de la artritis o la entesitis. Si el compromiso es axial y el paciente no se logró con esta primera estrategia la meta, entonces podemos cambiar a otro anti-TNF, que puede ser de la misma línea. O sea, si yo tenía un otro DIMAR biológico, si yo tenía, por ejemplo, un anti-TNF, lo puedo cambiar por otro, o puedo cambiar el mecanismo de acción a utilizar un inhibidor de interleuquina 17-1. Y lo mismo, se sigue evaluando cada 3 meses y la meta a los 6 meses. Y si no, pues entonces seguiremos buscando, digamos que cambiando de DIMAR biológico si no logramos las metas en el tratamiento de los pacientes. Por lo que ustedes pueden ver, digamos que el abordaje de los pacientes con artritis psoriásica ha cambiado mucho en el tiempo y cada vez tenemos más moléculas que nos permiten, digamos que personalizar mucho el tratamiento. Y ya para terminar, vamos a hablar de las conclusiones y como de los mensajes para llevar a la casa. Y es que, digamos que el uso tan extendido y que nosotros sigamos prefiriendo el metrotexate en el compromiso articular periférico de la artritis psoriásica se viene sustentado por nuestra experiencia en la artritis. Sin embargo, cuando usted revisa la evidencia, no hay tantos estudios y los estudios que hay no son de buena calidad. La decisión del tratamiento en artritis psoriásica debe realizarse de acuerdo a los dominios afectados y cuál es el dominio que está más afectado y que impacta más en el paciente. No siempre debe ser un anti-TNF la primera línea, ya les mostré que no. Debemos hacer una elección muy juiciosa de acuerdo a la evidencia disponible y saber, de acuerdo a la afectación que tiene el paciente, cuál es el biológico que mejor le va a servir. Por eso algunas veces nosotros, cuando tenemos pacientes que sí tienen componente en piel, pero tienen otros dominios afectados, muchas veces optamos por utilizar un anti-TNF por encima del medicamento que para ustedes en piel tiene un impacto más fuerte en este momento, que es ixekizumab, porque ixekizumab hasta ahora está aportando evidencia e información acerca de su desempeño en otros dominios que también afectan de forma muy importante la calidad de vida de estos pacientes. De ahí que la decisión del tratamiento, ojalá la hagamos de manera conjunta. Entonces, si el paciente también tiene una artritis psoriásica, tengamos en consideración lo que opina el reumatólogo para definir la terapia, porque muchas veces el paciente puede estar limpiecito, pero tiene mucho compromiso articular o mucho compromiso de estos otros dominios que también van a impactar de manera negativa en la calidad de vida del paciente y en su funcionalidad. Probablemente en el tiempo tendremos más estudios cabeza a cabeza y digamos que la elección del tratamiento va a ser basada en esas comparaciones directas. Ahorita nos toca tomar decisiones con lo que tenemos, y con lo que tenemos en este momento son esas comparaciones indirectas de los resultados en los pivotales y de los metaanálisis que tenemos. Y probablemente el futuro de la medicina sea la medicina personalizada. Y esto va a estar dado a medida que tengamos más datos acerca del pronóstico de en qué grupo de pacientes cada una de estas moléculas tienen un mejor desempeño. Y probablemente, y eso es el futuro, no los traje acá, pero también la artritis psoriásica tiene unos fenotipos genéticos que nos van a llevar, o un fenotipo de interleuquinas, cuáles son las interleuquinas que tienen, digamos que más alta los pacientes, y esto nos permita definir fenotipos dentro de la artritis psoriásica y elegir la terapia de acuerdo a esto. Entonces, digamos que la artritis psoriásica hemos avanzado mucho, mucho más en los últimos 5 años, pero creo que se vienen cosas muy interesantes para el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces el llamado es que hagamos equipos multidisciplinarios. Nosotros los necesitamos mucho a ustedes, a los dermatólogos, y creo que la opinión del reumatólogo para elegir terapia y para el diagnóstico de la artritis psoriásica entre más temprano sea, pues digamos que vamos a tener un impacto de manera integral en la funcionalidad y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y ya no queda más sino agradecer por la invitación, por habernos invitados a este live. Y pues si tienen alguna pregunta, nosotros estamos prestos a responderlas. Lo vamos a hacer de manera sincrónica.
pero digamos que muy contentos de hacer parte de la formación de las generaciones de dermatología y que digamos que comencemos a hablar un lenguaje en común. Muchas gracias. Muchas gracias, Dianita, y pues estamos aquí ya que se abra la discusión. Muchas gracias.